Buenas noches, querida familia Getsemaní y amigos que nos acompañan esta ocasión donde vamos a honrar la memoria de nuestras dos queridas hermanas que ya están en la presencia del Señor, nuestra hermana Alicia Salinas y nuestra hermana Gladys Aguirre. Vamos a leer la Escritura, lo que dice la palabra del Señor para nosotros. En el libro de Apocalipsis, el capítulo número 21, dice así: Vi entonces un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir y el mar tampoco existía ya. Vi también la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendía del cielo de Dios, ataviada como una novia que se adorna para su esposo. Entonces oí que desde el trono salía una potente voz, la cual decía: Aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni tampoco dolor, porque las primeras cosas habían dejado de existir. Amén. Estas son las palabras de la Biblia, palabras de esperanza y fortaleza, que un día, cuando el Señor se manifieste, vamos a poder dejar atrás la muerte, el dolor, las lágrimas, y nos llena de esperanza saber que estas palabras se hacen realidad porque Jesús está vivo, porque Él venció la muerte, porque la muerte ha sido derrotada por Jesús, quien es no solamente el que da la vida, sino que nos ayuda a conquistar la muerte. Vamos a orar. Padre, estamos muy agradecidos de poder reunirnos y poder, Señor, acompañar a estas dos queridas familias, Señor. Estamos suplicando que tú nos ayudes a comprender que en medio de esta situación tan triste no estamos solos, que estas familias, Señor, pueden contar no solamente con nuestro apoyo como familia, sino que sobre todo con tu presencia real con ellos. Tu Espíritu Santo es consuelo y fortaleza a todos los que están tristes y agobiados en estos tiempos, Señor. Por eso nos refugiamos en ti, por eso confiamos en ti e imploramos, Señor, que traigas a nuestro corazón la fortaleza del Espíritu Santo, el consuelo amoroso de ti como nuestro buen Padre. Gracias, Señor, por traernos la vida a través de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Escuchemos esta canción, una de las canciones que nos pidieron las familiares de nuestra hermana Gladys, que era uno de sus favoritas. Un himno muy antiguo, muy conocido, Fuente de la Vida Eterna. Cantemos. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia eterna, te declaro corazón, tu piedad inagotable, abundante, perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar.
corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu, de dones y de toda santidad. Guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu presencia, Salvador, propicio ser. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna entre todo corazón. Tu piedad inagotable, abundante, perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. Hoy estamos despidiendo a dos queridas hermanas, miembros muy fieles de nuestra iglesia por muchos años y muy conocida la mayoría de nosotros los que ya estamos hace muchos años en la iglesia, porque son parte no solamente de nuestra familia, sino de sus familias particulares, familias muy queridas, muy aferradas y muy leales a nuestra iglesia. Nuestra hermana Alicia Salinas, María Alicia Salinas Calvera, nació el 16 de noviembre de 1940 en la ciudad de Zipaquirá, Cundinamarca. Su padre, Félix Salinas, y su mamá, Mercedes Calvera, quien también fue miembro de nuestra iglesia, casada con Gabriel Devia y con su esposo Gabriel. Durante muchos años casados, tuvieron a Luz Marina, a Nancy, a Jorge, a Gabriel, Rubén y Julio, sus hijos. Recibió nuestra hermana Alicia el bautismo bíblico en esta iglesia en el año de 1974, en el ministerio del pastor Roberto Bolaños. Nuestra hermana Alicia se distinguió siempre por ser una mujer muy fiel a la iglesia, muy constante, una mujer de mucha oración, que uno sabía que ella estaba siempre orando por la iglesia, por los enfermos, preocupada siempre por las personas de la iglesia, una mujer de oración y sobre todo también por ser una de las diaconisas de nuestra iglesia, una mujer siempre dispuesta a servir. Esta es una de los signos que ella quería que recordáramos con esta letra de esta canción, su memoria. Este es el himno Cuando allá se pase lista. Cuando la trompeta suene en aquel día final, y la alarma eterna rompe claridad. Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya, y que sea pasada lista y en estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase
Nuestra hermana Gladys Aguirre Lazo nació el 8 de julio de 1968 aquí en la ciudad de Armenia. Su padre, Hernando Aguirre, y su mamá, Aura Lazo, ambos miembros fundadores de nuestra iglesia, muy fieles, una familia muy querida en nuestra iglesia. Ella recibió el bautismo bíblico el 11 de abril de 1982, también bajo el ministerio pastoral del hermano Roberto Bolaños. La hermana Gladys con sus 2 hijos y toda su familia, sus hermanos muy fieles a la iglesia, y también quería que le recordáramos con las canciones que siempre apreciamos y valoramos. Este es uno de los signos más queridos para nosotros, porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado, vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, los otros pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando en mí, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Nuestras 2 queridas hermanas, nuestra hermana Alicia y nuestra hermana Gladys, fueron miembros de nuestra iglesia, como ya lo hemos escuchado, y aunque fueron miembros de nuestra iglesia, sus vidas fueron en cierta manera muy diferentes, muy diferentes. La hermana Alicia logró llegar a su vida a 80 años. Tuvo un matrimonio largo, un matrimonio sólido por muchos años,
y pudo la hermana Alicia ver a sus hijos crecer, a sus nietos crecer, hasta ver bisnietos. En cambio, la hermana Gladys con dificultad llegó a los 52 años, largos años de sufrimiento por su enfermedad. No pudo disfrutar mucho a plenitud a sus dos hijos, con todo lo que eso significa para una madre. Pero a pesar de que sus vidas fueron tan diferentes, ambas tenían su fe en Jesús. Ambas habían hecho de Jesús la fuente de su esperanza y el objeto de su confianza. Estaban confiando y amando a Dios. Al mirar estas vidas, las vidas de dos mujeres, como la hermana Alicia y nuestra hermana Gladys, alguien que está por fuera de nuestra fe podría mirar la vida de ellos y de ellas y preguntarse o pensar, ¿y de qué les sirvió a ellas confiar en Dios? ¿De qué les sirvió poner su fe y su confianza en el Señor si al fin y al cabo ambas murieron? Si al fin y al cabo ambas llegaron a la muerte. Y esta persona podría concluir, como muchas personas concluyen, no vale la pena. No vale la pena eso de creer en Dios, no vale la pena eso de poner la fe en Jesucristo, no vale la pena eso de colocar la esperanza en las promesas del Señor. ¿Para qué confiar en Dios si al final todo se acaba? ¿De qué vale la pena confiar en Dios si al final la muerte acaba con todo? Quien así piensa es porque no ve todo el panorama de lo que es la vida realmente. Esa persona solamente está viendo una pequeña parte de la historia, tal vez la parte más pequeña de la historia de nuestra vida, como les pasó a dos hombres de los cuales Jesús nos habla. Esta es una historia muy conocida, pero a veces poco apreciada y poco entendida. Pero creo que esta historia que contó Jesús nos ayuda a descubrir si realmente vale la pena confiar en Dios, si realmente vale la pena, valió la pena para nuestra hermana Alicia, para nuestra hermana Gladys, valió la pena llevar toda una vida esperando y confiando en Dios. Jesús cuenta esta historia y la historia de dos hombres muy diferentes el uno al otro. Uno era un hombre rico, derrochador, ambicioso, orgulloso, nada sensible hacia las necesidades de las otras personas, vivía para sí mismo y tal vez pensaba, como muchas personas, que había que disfrutar el momento porque cuando se muriera uno se acababa todo. El otro era un hombre muy pobre, de hecho vivía de la mendicidad. Jesús nos dice cómo se llamaba este hombre, se llamaba Lázaro, y este hombre literalmente no tenía nada, no tenía materialmente nada, solo tenía su fe y su confianza en Dios. Y si nosotros evaluáramos sus vidas, también concluiríamos que a Lázaro no le sirvió de nada su fe en Dios, no le servía de nada confiar en Dios, porque al hombre rico que no confiaba en Dios le iba mucho mejor que él, tenía de todo, podía darse los lujos que quisiera, estaba siempre, como Jesús lo cuenta, disfrutando de grandes banquetes con sus amigos. Pero Jesús introduce un elemento necesario para poder entender toda la historia, toda la trama de la historia humana. Y ese elemento es la muerte. Y ese elemento es la muerte porque la muerte es parte de la condición humana. Y es necesario ver la muerte como algo que nos ayuda a apreciar, a evaluar por completo toda nuestra vida. Quien vive sin tener en cuenta que un día va a morir, no está comprendiendo el cuadro completo de su vida. Ese elemento que introduce Jesús es la muerte, y más específicamente lo que ocurre
después de la muerte. Ambos personajes, el hombre rico y Lázaro, llegan a morir un día. Como todos los seres humanos, así creamos o no creamos en Dios, seamos personas que vayamos a la iglesia, que oremos, que confiemos en el Señor, un día todos vamos a morir. Unos serán llorados, a otros nadie los va a lamentar, unos serán recordados, otros serán olvidados, y esto será el fin de ese lado de la eternidad. Pero Jesús dice que hay algo más del otro lado de la eternidad. Y estos dos personajes no tienen el mismo destino, no tienen el mismo destino eterno. El rico recibe la recompensa de haber vivido su vida sin tener en cuenta a Dios, sin seguir a Jesús. Este hombre rico al morir recibe la recompensa de haber vivido a su manera, de espaldas a Dios. Y eso que recibe es tormento, un tormento doloroso, agobiante, ineludible y sobre todo eterno, para siempre. En cambio, Lázaro fue llevado a descansar de todo lo que había sufrido en este mundo. Y fue llevado no solamente a descansar, sino a disfrutar por siempre de todas las bendiciones que Dios había preparado para él, que había confiado durante toda su vida en el Señor. Ahora, si usted tuviese delante de usted a estos dos personajes, al hombre rico y a Lázaro, y les pudiera preguntar si valió la pena haber confiado o no haber confiado en Dios, ¿cuál cree que hubiera sido la respuesta? Si le pregunta al hombre rico, ¿valió la pena vivir como usted vivió, de espaldas a Dios? ¿Valió la pena vivir sin tener en cuenta a Dios? ¿Valió la pena vivir en forma egoísta, ambiciosa, en forma insensible hacia las necesidades de las demás personas? ¿Valió la pena vivir solamente pensando en usted? Seguramente este hombre rico le contestaría, no, no valió la pena. Es más, este hombre se dio cuenta, tanto, aunque demasiado tarde, que ese estilo de vida no valía la pena, que por un momento piensa en sus hermanos, que todavía siguen vivos, y pide que alguien, aunque sea un ángel de Dios, vaya y les diga a sus hermanos que cambien el rumbo de su vida, que no arruinen su vida como él la había arruinado, pero ya eso era imposible, no era posible. Ahora, si usted tuviera a Lázaro y le preguntara, Lázaro, ¿valió la pena confiar en Dios? ¿Valió la pena ser fiel a Dios? ¿Valió la pena amar a Dios? ¿Valió la pena tanta fe y devoción a Dios? A pesar de vivir una vida tan pobre, tan miserable, tan sufrida, ¿valió la pena? Lázaro diría, claro que valió la pena, valió mucho la pena. Pero nosotros, queridas familias y amigos de nuestras hermanas Alicia y Gladys, también podríamos pensar de la misma manera, ¿verdad? Si por un momento le pudiésemos preguntar ahora mismo a nuestra hermana Alicia y a nuestra hermana Gladys esa pregunta, ¿valió la pena para ustedes, hermanas queridas, haber confiado tanto en Dios, haber puesto su fe en Jesucristo, haber vivido amando al Señor? ¿Valió la pena? Yo creo que la respuesta sería claro que valió la pena, sí valió la pena. Hijos, hijas, hermanos, nietos, familias, amigos, de verdad podríamos escucharles a ellas decir que sí valió la pena, que valió la pena para ellas y que valdrá la pena para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes, si también se deciden a vivir confiando en el Señor, amando a Dios, viviendo
vidas no llenas de egoísmo, de ambición, de orgullo, sino vidas centradas en Jesús. Estoy seguro de que ellas querrían que cada uno de ustedes, de sus seres queridos, supieran lo que ellas ahora saben y sobre todo disfrutaran lo que ellas ahora están disfrutando. Porque más que solo hermosos recuerdos, debemos atesorar los valores, la fe que ellas inculcaron en sus hijos, en sus familias. Miren, perder una madre es muy, muy doloroso. Se siente como si el corazón de uno estuviese quemándose por dentro. Y ustedes saben que yo lo sé porque hace apenas un año y algo mi madre también murió. Pero yo quiero decirles, lo más bello, lo más valioso que podemos recordar los que hemos perdido a nuestras madres, no son solamente los recuerdos, no son solamente aquellos hermosos recuerdos de esos tiempos vividos con ellas. Lo más valioso que debemos atesorar es la fe, es el amor y es la fidelidad que ellas siempre trataron de inculcarnos a nosotros para seguir a Jesús. Para que un día nosotros también podamos decir, como ellas mismas lo están diciendo ahora, valió la pena. Valió la pena haber escuchado a nuestras madres. Valió la pena todo lo que ellas nos enseñaron del amor de Cristo, todo lo que nos enseñaron de la palabra de Dios, todo lo que nos insistieron en andar rectamente en el camino de Jesús. Valió la pena lo que ellas hicieron por nosotros. Valió la pena. Ojalá que valga la pena para ustedes, mis queridos hermanos, y que elijamos como ellas y como Lázaro, el hombre de la historia de Jesús, que elijamos vivir, no a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Que elijamos la vida y así podremos entender, como ahora lo entienden y lo disfrutan nuestras hermanas, esas palabras tan extrañas que escribió el apóstol Pablo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lázaro lo entendió. Cuando Lázaro murió, no perdió, ganó. Ganó porque había vivido una vida enfocada en Jesús, enfocada en Dios. Nuestras hermanas Alicia y Gladys, que ya partieron de este mundo, ahora entienden que al morir no han perdido, que al morir han ganado todo lo que Dios había preparado y prometido para aquellos que confían en el Señor. Mi oración, porque sé que el corazón de una madre siempre es así, siempre está buscando lo mejor, deseando lo mejor para sus hijos e hijas, es que un día ustedes también lo entiendan y que puedan elegir vivir confiando en el Señor, para que al final de sus vidas puedan decir, valió la pena, todo lo que ellas hicieron por nosotros, valió la pena todo lo que ellas nos enseñaron, valió la pena todo el amor de Dios que nos mostraron, valió la pena. Vamos a orar. Padre, en tu presencia estamos dándote gracias por las vidas de nuestra hermana Alicia y nuestra hermana Gladys. Madres que como solo ellas, como una madre, puede sentir el amor y el deseo que para sus hijos y sus familias siempre haya lo mejor. Y por eso entendemos, Señor, que ellas se esforzaron siempre de tratar de que sus hijos, de que sus seres queridos pudiesen entender lo que ellas entienden ahora, que vale la pena creer en ti, que vale la pena confiar en ti. Por eso te pido que todos, Señor, los seres queridos a los cuales ellas tanto amaron en esta vida, puedan entender la necesidad que tienen y que tenemos todos de seguir a Jesús, de abrirle el corazón a Jesús y hacer de nuestra vida una vida que honre a Jesús,
arrepintiéndonos de nuestros pecados, de nuestro egoísmo, de nuestro orgullo, y empezar a seguir a Jesús con fidelidad, como lo hicieron ellas. Te glorificamos por la vida de nuestras hermanas, honramos su memoria, agradecemos por el servicio de ellas, agradecemos, Señor, por todo lo que ellas sembraron en sus familias, y rogamos, Señor, que eso que sembraron en sus familias dé fruto, Señor. Gracias por darnos la esperanza de que siempre valdrá la pena creer y confiar en ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Esta última canción que vamos a escuchar es una canción muy hermosa que nuestra hermana Alicia también nos pidió que recordáramos a ella con esta letra de esta canción. Cerca de Jesús. En mi caminar, en mi diario andar, cerca de Jesús, quiero siempre estar. En mi despertar y en mi descansar, cerca de Jesús me quiero encontrar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, quiero siempre estar. Cerca de Jesús. Cuando llegue el fin de mi vida aquí, cerca de Jesús, quiero yo morir. Y al llegar allá, a la eternidad, cerca de Jesús, quiero yo habitar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, quiero siempre estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, quiero siempre estar. Cerca de Jesús. Bien, mis hermanos, con tristeza en nuestro corazón, porque nunca es fácil despedir a nuestros seres queridos, pero con la esperanza y el gozo de saber que un día podremos estar reunidos en la presencia del Señor con Jesús y con todos aquellos que confiaron en Él. Sigamos el ejemplo de nuestras hermanas, manteniendo la esperanza en Jesucristo. Que Dios les bendiga, les consuele, les fortalezca y adelante, porque nuestra vida todavía está por definirse. Elijamos vivir, elijamos el camino de Jesús.